Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Si quieres apoyarnos puedes hacerlo desde $1, el link de Patreon se encuentra en la descripción. Sin más, continuamos con Nimai Beazake Cultivator, que la disfruten. Capítulo 221. El increíblemente poderoso Gundam número 1 y Gundam número 2. La aparición de Anlin y sus dos títeres fue algo que August y los demás no esperaban. Pero no importa lo que pasó, no tenían otra opción que apretar los dientes y atacar a la batalla. Quincy sabía que los dos títeres de Anlin eran extremadamente poderosos, por lo que envió a los títeres Bajiao y Budai a combatirlos, siendo la contención la prioridad número uno en lugar de tratar de derrotarlos directamente. Los otros cuatro títeres rodearon a Anlin y a los demás y cargaron hacia el demonio de guerra con el santo grial dorado. August también eligió cooperar con los cuatro títeres de Buda de diamantes y desató una andanada de ataques. La batalla estalló de nuevo. Quincy pronto descubrió que había calculado mal, y también fue un error de cálculo importante. El poder de Gundam Number 1 y Gundam Number 2 superó con creces sus expectativas. Cuando los títeres de Budai y Bajiao comenzaron a atacarlos, uno de los Gundams empujó ambas palmas frente a él y desató un anillo de luz púrpura que envolvió a sus dos asaltantes. Inmediatamente después, comenzó a aparecer una presión extrema entre el cielo y la tierra, aplastando los dos títeres de Buda de diamantes directamente en el suelo con el peso de 10.000 montañas. Auge. El suelo se abrió violentamente cuando se volvió incapaz de soportar una fuerza tan extrema y comenzó a derrumbarse de una manera extremadamente uniforme. Quincy, que estaba involucrado en una batalla con la niña, sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral cuando detectó la situación en la que se encontraban los títeres de Budai y Bajiao. Miró a Gundam número 1 y Gundam número 2 y exclamó temblando. Voz. ¿Esto es control gravitacional? La gravedad fue una de las fuerzas más difíciles de alcanzar y utilizar en los infinitos caminos diferentes de Dao. Esta era la primera vez que veía un títere capaz de manipular la gravedad. Aún no se había recuperado de su conmoción cuando el otro Gundam se impulsó repentinamente con llamas saliendo de su espalda para aparecer casi instantáneamente sobre los dos títeres de Buda de diamantes. Abrió las manos y apareció en sus manos una espada de luz azul, construida a partir de algunas partículas misteriosas. Al mismo tiempo, sus ojos se volvieron de color dorado mientras escaneaba los dos títeres debajo de él antes de cortar brutalmente hacia las partes de sus estructuras que estaban abolladas y resquebrajadas de los puños de la niña. Las barras no parecían muy poderosas, pero todas provenían de ángulos extraños. Se las arreglaron para evitar las defensas de la marioneta Bajiao mientras cortaban sus partes más vulnerables cuando comenzó a desmembrar el cuerpo de la marioneta Bajiao. Todo esto sucedió en un instante, así que desde la perspectiva de una tercera persona, parecía que el Gundam se abalanzó sobre el títere Bajiao, que estaba atrapado bajo un campo de fuerza de gravedad aumentada exponencialmente, antes de cortar en un hermoso arco y cortando la marioneta Bajiao limpiamente por la mitad. La marioneta de Bajiao desapareció en un estallido de luz dorada. Quincy, quien era el portador de los títeres, instantáneamente escupió un bocado de sangre por la reacción. El Gundam no se detuvo allí. En cambio, instantáneamente cortó su espada hacia la marioneta Budai, aparentemente sin transición ni pausa. La marioneta Budai ya había activado su habilidad divina cuando innumerables espadas voladoras doradas volaron de sus mangas hacia el Gundam, cada una de ellas imbuida de la verdadera intención del Buda. En lugares tan cercanos, era imposible para el Gundam esquivar. El Gundam no esquivó. De hecho, torció ligeramente su cuerpo para que las espadas doradas que se lanzaban hacia él no golpearan puntos vitales mientras la espada azul en su mano continuaba cortándose en la misma trayectoria. Cada uno de sus movimientos parecía estar coreografiado. No hubo emociones ondulantes. En cambio, ejemplificó la noción de flotar como una mariposa, picar como una abeja. Auge. La luz dorada estalló cuando el títere de Buda tiró al Gundam, pero la cabeza del títere de Budai también fue decapitada por el Gundam número 1, Quincy una vez más recibió una reacción violenta por esto, pero esta vez, no fue tan simple como toser un trago de sangre. Todo su cuerpo se balanceó mientras luchaba por mantenerse en pie. Incluso los cuatro títeres de Buda de diamantes que todavía estaban bajo su control parecían titubear en sus movimientos, como si fueran a colapsar. Shirley se sorprendió de inmediato al usar su técnica de hechizo de curación más fuerte en Quincy. Si Quincy cayera ahora, su situación se convertiría instantáneamente en una grave. Quincy miró las marionetas de color blanco plateado con miedo en sus ojos.
El títere que había ejercido control gravitacional ya había vuelto su mirada hacia los otros 4 títeres de Buda de diamantes. La marioneta mecánica que había sido hecha a un lado por la marioneta Buda y también se levantó y se sacudió el polvo. No hubo indicios de ningún daño sufrido por el golpe que recibió. Quincy quedó abrumado por la sorpresa al ver esto e inmediatamente gritó: August, termina esto rápidamente, no tenemos tiempo. En efecto. Realmente no tenían tiempo ahora. El poder de los títeres mecánicos gemelos de Anlin había superado con creces sus expectativas. Si los 2 títeres mecánicos entraran en la refriega, el único resultado posible sería una masacre unilateral. La proyección angelical en el aire comenzó a aumentar la intensidad de sus ataques, ya que trabajó en coordinación con los 4 títeres de Buda de diamantes para llover los ataques contra la niña, haciendo que la tierra se fracturara y las montañas se desmoronaran con su poder aterrador. La niña fue golpeada varias veces por los ataques que se avecinaban, pero también destrozó la cabeza del títere Chanmei en el proceso. La batalla fue extremadamente brutal y la sangre comenzó a filtrarse por el rabillo de su boca, y su rostro suave y pequeño comenzó a aparecer un poco hinchado. Todo el cuerpo de Quincy tembló mientras luchaba por mantener el control de los títeres mientras se mantenía en pie con fuerza. Anlin y Liu Qian optaron por participar en tácticas de guerrilla fuera de la batalla, desencadenando algunas poderosas técnicas de hechizo de vez en cuando para interrumpir a la oposición sin entrar realmente en la refriega. En primer lugar, esto era para evitar que August concentrara sus ataques en Anlin en un intento por eliminar la amenaza planteada por Gundam No. 1 y Gundam No. 2. En segundo lugar, no eran lo suficientemente poderosos para luchar contra August y los demás de todos modos. Liu Qian estaba inicialmente preocupado de que Anlin fuera el blanco de todos los opositores por su control sobre los Gundams. Pero fue una pena que cuando se dieron cuenta de lo temibles que eran los Gundams, 2 de los títeres de Buda de diamantes ya habían sido vencidos y habían perdido la oportunidad de atacar a Anlin. Casi todos y cada uno de los espectadores en la Plaza del Cielo Azul miraban aturdidos los títeres mecánicos que brillaban con una luz blanca plateada. Hace solo unos momentos, los 2 Gundams pudieron vencer a 2 de los poderosos títeres de Buda de diamantes en cuestión de segundos. Esto fue simplemente demasiado impactante para que lo entendieran, especialmente cuando consideraron que el portador de los Gundams era solo un cultivador de la etapa inicial de nutrición espiritual. Uno tenía que darse cuenta de que si un títere mecánico era poderoso o no dependía en gran medida de la mente, el ki y la conciencia del portador. En otras palabras, generalmente era el caso de que cuanto más fuerte era el portador, más poderosos eran los títeres mecánicos que podían manipular. Sin embargo, las marionetas mecánicas que Anlin estaba manipulando eran inimaginablemente poderosas, y parecía que Anlin todavía podía participar en la guerra de guerrillas al mismo tiempo, aparentemente como si ni siquiera necesitara centrar su atención en controlarlas. La sensación de que esta escena les dio a todos, fue como si acabara de convocar a 2 ayudantes de la etapa de formación del alma que podrían luchar de manera completamente autónoma. Los estudiantes estaban bien. Estos eran los títeres mecánicos de Dios-An, después de todo, así que no importa cuán locos estuvieran, todavía eran aceptables para ellos. Pero los séquito de los otros 3 poderes fueron completamente incapaces de aceptar lo que estaba sucediendo. ¿Son estos títeres realmente jodidos? No son guerreros vestidos con armaduras, ¿verdad? Shush y Aolan también estaba bastante confundido. Parecía que estos títeres mecánicos requerían un control cero, y su apariencia también era bastante extraña. Su Qianyun detectó su confusión y comenzó a explicarle pacientemente los aspectos únicos de los títeres mecánicos que estaba usando Anlin. Esto incluía cosas como el control autónomo inteligente y los núcleos de energía, lo que hizo que Shush y Aolan se quedara sin aliento. Mientras Shush y Aolan escuchaba la explicación de su Qianyun, su mente comenzaba a alejarse de los títeres mecánicos. En cambio, se lamentaba del hecho de que su Qianyun sabía tanto sobre Anlin que ella no. Esto realmente no fue un buen sentimiento. En los puestos VIP, una mujer con cejas tenues apretó los puños mientras miraba fijamente con una mirada abrasadora a los títeres mecánicos en la pantalla de cristal. No hay duda, esos son artilugios mecánicos de linaje del Instituto de Investigación Purple Star. ¿Quién hubiera pensado que Anlin estaría en posesión de esos tesoros? La batalla finalmente había progresado en sus momentos finales. La proyección angelical y los títeres de Buda de diamantes no pudieron vencer al demonio de guerra del Santo Grial Dorado antes de que los Gundams comenzaran a abrirse paso en la batalla. La cara de August se cayó al tomar una decisión importante en estas terribles circunstancias. Capítulo 222.
Llamas celestiales de juicio. El estado de la batalla comenzó a inclinarse fuertemente cuando los dos Gundams entraron en la refriega. Uno de los Gundams arrojó una corriente de llamas púrpuras de su boca. Las llamas púrpuras estaban impregnadas de una aura helada penetrante, casi destruyendo la formación angélica de los 5 elementos. ¿Qué demonios? Estos títeres mecánicos pueden usar Dark Purple Dragon Flames. August fue forzado a retirarse por las llamas púrpuras con una expresión de sorpresa en su rostro. Estas llamas de dragón eran habilidades con las que nació el clan dragón y no podían ser emuladas por ninguna técnica de hechizo. Pero estos Gundams metálicos estaban volcando su comprensión sobre su cabeza. Incluso las poderosas figuras de regreso al vacío en la plaza del cielo azul fruncieron el ceño ligeramente ante esto mientras la sorpresa surgía en sus expresiones. La niña instantáneamente organizó represalias cuando la presión sobre ella disminuyó. Lanzó puño tras puño, cada uno de ellos extremadamente simple y crudo, pero imbuido del poder de anular todas las técnicas de hechizo, rompiendo instantáneamente el cofre del títere Fu. Quincy escupió un bocado de sangre. Incluso con Shirley lanzando implacablemente técnicas de hechizos de curación sobre él, el daño que recibió por los repetidos ataques de reacción fue demasiado, y comenzó a arrodillarse en el suelo. Sin un portador para controlarlos, todos los títeres de Buda de diamantes restantes colapsaron por completo. La pequeña niña continuó en su implacable ataque mientras golpeaba con los puños la proyección del arcángel en el cielo. El poder sin igual en sus puños pulverizó montañas y el suelo debajo de ella. La proyección del arcángel sufrió la mayor parte de la fuerza e inmediatamente comenzó a aparecer y desaparecer cuando estaba al borde del colapso. August y los demás tropezaron en retirada mientras la sangre brotaba de sus bocas, pero apenas mantenían la formación del hechizo. Los títeres de Buda de diamantes habían sido vencidos y la formación angélica de los 5 elementos estaba al borde del colapso. Todo esto significaba que August y los demás estaban realmente al final de la línea. Disculpas de antemano, todos, pero permítanme ser egoísta y apostar por última vez, August rugió con una expresión de disculpa pero decidida en su rostro hacia las 4 personas detrás de él. Sacrificio, llamas celestiales de juicio. La niña todavía estaba en el proceso de cargar hacia August, pero una columna de luz blanca extremadamente poderosa de repente descendió sobre ella, obligándola a retirarse. Se limpió la sangre de la comisura de su boca cuando comenzó a dirigirse hacia August nuevamente con el espíritu de lucha en sus ojos. Después de una batalla devastadora, ya estaba gravemente herida, pero su fuerza de combate no disminuyó. Ella no tenía miedo de la técnica de hechizo que August estaba a punto de usar, pero sabía que era la decisión correcta intentar evitar que desatara el hechizo. 2 figuras de color blanco plateado rodearon a la niña y saltaron hacia August. La proyección del arcángel se disipó en partículas de luz que comenzaron a envolver la formación del hechizo. 2 lanzas blancas de luz salieron disparadas de la formación de hechizos a velocidades inimaginables y atravesaron instantáneamente los cuerpos de Gundam número 1 y Gundam número 2. Comienza el sacrificio. La voz de August comenzó a volverse fría y sin emociones. Shirley miró a su figura con una expresión en conflicto antes de finalmente aceptar su decisión y cerrar los ojos. Tomian, Kinshin y Quincy estaban bastante perplejos. Solo se dieron cuenta de lo que acababa de pasar cuando la formación de hechizos comenzó a extraer energía vital de sus cuerpos. La formación angélica de los 5 elementos comenzó a absorber la energía vital de todos cuando estalló una luz sagrada. Antes de esto, habían inyectado voluntariamente su propia energía vital en la formación de hechizos, pero ahora la formación de hechizos había tomado la iniciativa por completo, ya que absorbía su energía vital sin restricción. Detener. Si la formación de hechizos sigue absorbiendo mi energía vital, ni siquiera podré pelear. Tomian rugió mientras cargaba hacia el borde de la formación de hechizos en un intento por escapar de su fuerza de succión. Ella había conservado algo de fuerza para luchar por el Santo Grial después de que la pequeña fue derrotada, pero su fuerza restante estaba siendo absorbida a un ritmo alarmante, dejándolo extremadamente débil y agotado. Auge. Chocó con el borde de la formación del hechizo, pero el poder de la luz sagrada la obligó a retroceder. Amitabha, August, ¿por qué irías tan lejos? Quincy miró a August con una expresión perpleja. Como el centro de la formación de hechizos, August estaba pagando el precio más alto de cualquiera en este momento. No solo su energía vital se estaba disipando rápidamente, sino que incluso su energía mental y conciencia también se estaban volviendo extremadamente débiles a medida que su aura disminuía a un estado similar al de un anciano en su lecho de muerte.
La formación de hechizos continuó absorbiendo el poder de todos sin reservas. Las plumas blancas impregnadas de un poder misterioso comenzaron a revolotear hacia el cielo antes de fusionarse. Auge. La niña se abalanzó, pero una vez más fue golpeada por la luz sagrada. Las 5 personas dentro de la formación de hechizos ya habían caído al suelo. Ya ni siquiera tenían la energía para resistir, pero la formación de hechizos seguía absorbiendo sin descanso hasta la última gota de su energía. Las plumas se fusionaron para formar un remolino que gira lentamente en el cielo. Comenzó a expandirse y pronto cubrió un radio de miles de metros, casi oscureciendo la totalidad del cielo sobre ellos. Una llama dorada ardía en el corazón del remolino, dentro del cual contenía un poder destructivo extremadamente temible que parecía que podía envolver y destruir todas las cosas en este mundo. Anlin miró el aterrador remolino en el aire e inmediatamente convocó a los Gundams para protegerlo. Maestro, debido al fuerte daño a los componentes internos, se ha activado la autorregeneración, ahora hay energía insuficiente. Gundam número 1 y Gundam número 2 hablaron al unísono. Las heridas punzantes en el pecho de las lanzas de luz ya habían sido selladas, pero el brillo en sus ojos comenzaba a disminuir lentamente. Anlin hizo una mueca. ¿No puedes dejar la autorregeneración hasta más tarde? ¿Qué demonios estás tratando de sacar haciendo esto mientras estás en la batalla? Llamas celestiales de juicio, desciende. August hizo un movimiento cortante con el brazo hacia la niña. La niña apretó sus delicados puños mientras plantaba sus pies debajo de ella al ancho de los hombros con una expresión adorablemente estoica. Levantó la vista hacia el remolino en el cielo cuando una expresión solemne comenzó a aparecer en su rostro. Las llamas doradas del centro del remolino descendieron con el poder de limpiar el cielo y la tierra y vaporizar todas las cosas a su paso antes de envolver toda la montaña. Desde lejos, parecía un enorme pilar dorado que sostenía los cielos. Las llamas iluminaban todo el cielo nocturno, creando un vasto y poderoso espectáculo que evocaba miedo en todos los espectadores. Anlin levantó la cabeza para mirar la devastadora técnica y solo tuvo tiempo de sacar el ladrillo negro como medio de protección. La barrera prismática también había aparecido a su alrededor en algún momento. Inmediatamente después, fueron envueltos por una luz y calor ilimitados, un retumbar que partió el cielo comenzó a reverberar entre el cielo y la tierra. En el Blue Ski Plaza, la pantalla de cristal fue nuevamente tomada por una luz dorada. Las decenas de miles de espectadores estaban en shock por el poder devastador del ataque final de August. Entonces llegaron a los sentidos. No hubo más conmoción, solo silencio mortal. Todos contuvieron la respiración con anticipación mientras miraban la pantalla de cristal, esperando el resultado final. La luz retrocedió y el remolino en el cielo se disipó. La montaña, una vez alta y orgullosa, se había reducido a polvo. El suelo estaba cubierto de innumerables fragmentos de roca y piedra, algunos de los cuales todavía brillaban de color rojo y emitían humo negro como muestra de lo aterradoras que eran las llamas celestiales. Una serie de barreras doradas brillaban ligeramente entre la vasta extensión de fragmentos de rocas. Tonbian, Qinzi, Qinshin, August, Liu Qianwan, Shigley, todos ellos resultaron gravemente heridos, y si no fuera por las barreras defensivas doradas, ya habrían sido cremados. Tonbian, Qinshin y Liu Qianwan habían quedado inconscientes, mientras que los demás luchaban por mantener los párpados abiertos. August y Shirley envolvieron sus alas a su alrededor en un semicírculo, pero aún no pudieron escapar del poder devastador de las llamas celestiales. Todos los espectadores en el Blue Ski Plaza miraron sin comprender la escena ante ellos, sus corazones llenos de un sentimiento conflictivo. Las llamas del juicio celestiales eran inimaginablemente poderosas, por lo que no fue un resultado sorprendente que todos los representantes siguieran la técnica. Entonces, básicamente, August acaba de matar a sus amigos y enemigos con su técnica de acabado. No sé por qué, pero de repente recordé el puño de rayo nuclear de Godan. Bush asterisco T. El puño relámpago nuclear de Godan solo explota a sus propios compañeros de equipo. August hizo todo lo posible para tratar de obtener los santos griales, es una pena que se haya esforzado demasiado y no haya podido salvarse ni a sí mismo. Quizás esté tratando de probarse a sí mismo haciendo esto. Tienes que admitir que la última técnica es digna de nuestro respeto y admiración. El subdirector Yua suspiró y comenzó a hacer anuncios con voz clara. Reino budista, Qinzi, Qinshin, eliminado. Jardín del Eden, August, Shigley, eliminado. Salón de la Creación, Tonbian, eliminado. Corte Celestial, Liu Qianwan, Yua de repente titubeó y comenzó a escanear la imagen en la pantalla de cristal con una expresión perpleja.
Todos en la plaza también se dieron cuenta de algo y gradualmente comenzaron a emocionarse. Siento que no vi a Diosan en la pantalla. Sí, las llamas celestiales me sorprendieron un poco antes, así que me acabo de dar cuenta de esto también. ¿Podría haber sido enterrado en el suelo? Diosan es demasiado rudo para que eso le pase a él. Todos los estudiantes se entusiasmaron cada vez más mientras especulaban entre ellos. Todos miraron hacia la pantalla, esperando encontrar a la persona en cuestión. El subdirector Yua también estaba haciendo lo mismo. Al final, descubrieron un enorme ladrillo negro. El ladrillo todavía vibraba levemente, y una voz masculina baja y angustiada sonó desde abajo. Ayuda y alguien, por favor ven a salvarme, capítulo 223. La decisión final. Los gritos de auxilio del hombre aún reverberaban. Los labios del subdirector Yua se torcieron ligeramente mientras hacía una corrección. Corte celestial, Liu Qianwan, eliminada. En cuanto al hombre enterrado debajo del ladrillo, no había sido rodeado por una barrera dorada, por lo que aún no había sido eliminado. Las decenas de miles de estudiantes deberían haber estado extasiados ante esta vista, pero de alguna manera no pudieron convocar ningún aplauso. Después de todo, Gogan había sobrevivido a una técnica de hechizo tan aterradora pero ahora estaba atrapado debajo de un ladrillo, esto era solo, ayuda y los gritos del hombre se hicieron cada vez más débiles. Hasta que escuchó el anuncio del subdirector Yua de Liu Qianwan, eliminado, finalmente dejó de luchar. Sabía que nadie vendría a salvarlo. Un Lin jadeaba exhausto bajo el ladrillo negro. Quería reducir el tamaño del ladrillo, pero su esencia de energía se había gastado por completo y estaba gravemente herido, por lo que no pudo realizar una tarea tan simple. Después de escuchar que todos habían sido eliminados, de repente se dio cuenta de algo, y fue que la corte celestial ya había ganado. Si ya habían ganado, ¿qué estaba haciendo él atrapado aquí? Quiero volver, teletransportarme de vuelta. Quiero volver, teletransportarme de vuelta, él continuó gritando, pero no hubo respuesta. Después de un largo rato, una voz sonó en el cielo. Solo hay dos formas de salir del juicio. La primera forma es ser derrotado, desencadenando así el sello de sentencia de derrota. La segunda forma es obtener los santos griales y asegurar la victoria. No hay otra manera. Anlin hizo una mueca al escuchar este anuncio. ¿Ser derrotado? ¿No ves que ya he sido derrotado por este ladrillo negro? ¿Obtener los santos griales? Estoy atrapado debajo de este ladrillo negro, ¿cómo demonios se supone que debo hacer eso? Muy bien no me devuelvan, ustedes pueden verme relajarme bajo este ladrillo, Anlin dijo con voz débil. Las decenas de miles de caras de espectadores se oscurecieron una vez que escucharon las palabras de Anlin. ¿Querían ver a Anlin relajarse bajo un ladrillo? Diablos no. Pero el juicio aún no había terminado, por lo que realmente no podían hacer nada. Pero siempre hubo un giro de los acontecimientos. Una niña luchó y vaciló en sus pasos cuando apareció en la línea de visión de todos. Su vestido blanco estaba cubierto de sangre y mugre, y su cara de porcelana también estaba llena de quemaduras. Se dirigió hacia el ladrillo y lo pateó a un lado. Auge. Parecía haber usado demasiado poder y pateó el ladrillo un poco más de lo previsto. Anlin resultó herido una vez más por el impacto y gimió levemente de dolor, pero al menos el peso del ladrillo estaba fuera de su cuerpo ahora. Bajo la luz blanca de la luna, vieron la figura de la niña que parecía un poco sola. La niña sonrió y sacó a Anlin del suelo como un conejito. Ella se regocijó con una voz clara pero ronca. Guardián de la izquierda, ganamos. Anlin miró su inocente sonrisa y asintió antes de esbozar una sonrisa propia en respuesta. Hemos asegurado la victoria con nuestra tenacidad de cucaracha, la supervivencia es realmente la clave de la victoria. La niña frunció ligeramente el ceño y colocó a Anlin en el suelo con una expresión triste. Es una pena, mi pequeño palacio no era lo suficientemente fuerte y fue destruido. Anlin inspeccionó sus alrededores, pero solo pudo encontrar una pila de escombros, ni siquiera había una apariencia del antiguo palacio a la vista. No pudo evitar soltar un suspiro también. En realidad no le importaba demasiado el palacio, pero simpatizaba con el hecho de que la niña tendría que vivir sin techo ni refugio sobre su cabeza. Justo cuando estaba a punto de consolarla con palabras como está bien, podemos hacer otra, la niña de repente habló. Sal, palacio número 24. Su anillo de almacenamiento brilló y el suelo retumbó cuando otro pequeño pero complejo palacio apareció frente a Anlin. Anlin. Muy bien, parecía que sus preocupaciones eran innecesarias.
Lin consumió algunas píldoras de restauración de energía y recuperó su ladrillo negro antes de hablar con la niña. Su Majestad, por favor, golpéame. La niña lo miró con expresión perpleja. ¿Por qué? Porque solo puedo irme de aquí si obtengo el Santo Grial o si se activa mi sello de sentencia de derrota, explicó Lin con una sonrisa. Oh, ya veo, la niña vaciló cuando su rostro cayó y su voz se desinfló. ¿Te vas tan pronto? Lin asintió. Sí, tengo que regresar para recibir mi premio. No me golpees demasiado fuerte. Oh, espera, tampoco me golpees demasiado a la ligera, tal vez solo consigas el 50% de tu poder de perforación normal. Sintió que su frágil cuerpo definitivamente sería destruido por un golpe de fuerza, por lo que un 50% debería estar bien. Para ser honesto, todavía era una experiencia bastante nerviosa esperar un golpe. La niña se mordió el labio inferior y jugueteó con la intrincada corona antes de levantar la cabeza y ofrecérsela a Lin con sus delgadas manos. Lin quedó aturdido mientras miraba la corona ante sus ojos. Usted, Su Majestad, ¿cuál es el significado de esto? Soy la reina, ¿cómo puedo atacar a mis propios guardianes? Solo toma la corona. La niña sonrió levemente mientras la brisa le revolvía el cabello, la expresión en sus ojos era extremadamente clara y genuina. Lin sintió como si le hubieran tirado del corazón y de repente se olvidó de cómo moverse. Esto era algo que nunca había anticipado. Los dos se miraron bajo el cielo iluminado por la luna en silencio. La niña se puso de pie con una expresión sincera, mientras que el hombre estaba completamente atónito. La corona entre ellos brillaba débilmente bajo la luz de la luna. Si no fuera por el cabello de la niña ondeando en la brisa, la escena parecería una imagen fija, grabada para siempre en el lienzo del tiempo. Pero, sin tu corona, todavía soy tu reina incluso sin mi corona. Eso es cierto, Su Majestad. Lin sonrió. Tomó la corona con manos temblorosas. Fue muy difícil describir sus sentimientos en ese mismo momento. Las decenas de miles de espectadores en el Blue Ski Plaza también miraban en silencio la imagen en la pantalla de cristal, pero nadie pronunció ni una sola palabra. La secuencia de eventos fue muy sorprendente, pero por alguna razón, también parecía bastante natural. No tenía la sensación de que algo fuera forzado o fuera de lugar, todo era como debería ser. El subdirector Yua miró fijamente la pantalla de cristal mientras oleadas de incredulidad brotaban de su corazón. Han pasado casi 100 años, ¿quién hubiera pensado que alguien realmente tendría éxito? La expresión de Yua era muy compleja. Estaba sorprendido, estaba emocionado, pero sobre todo, estaba muy aliviado. Felicidades. Eaven Licourt ha recibido 5 puntos. Su voz reverberó en toda la Blue Ski Plaza, y también sonó en los oídos de Lin. Ni una sola persona disputó esta decisión, incluidas las poderosas figuras de Return to Void Stage en las gradas. Todos miraron la escena en la pantalla con diferentes expresiones, todos sin palabras. Esta no era la primera vez que venían a ver la conferencia de intercambio de Gao. Habían visto la versión feroz y despiadada del demonio de guerra del Santo Grial Dorado, la habían visto aplastar a todos los concursantes con su poder absoluto, pero nunca la habían visto tan sincera y genuina. El cuerpo de Lin comenzó a disiparse en partículas de luz mientras colocaba la corona en sus manos sobre la cabeza de la niña. No está mal, solo tuve que pedir prestada esta corona para obtener 5 puntos, gracias, Su Majestad. La niña frunció los labios mientras miraba en silencio a Lin con sus ojos ondulantes. Ah, claro, el esqueleto de sangre también tiene un teléfono. Si alguna vez te aburres, puedes jugar contra eso. Un pensamiento de repente se le ocurrió a Lin. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de la niña. Ambos son mis guardianes, no me olviden, no te preocupes, nunca te olvidaremos. Lin respondió seriamente. Adiós, Su Majestad. La visión de Lin comenzó a oscurecerse y su conciencia comenzó a desdibujarse, y lo último que escuchó fue una voz suave y gentil. Adiós, guardián Lin. Capítulo 224. Come Critic My Artwork. La luz del amanecer se elevó en el cielo, pintando los contornos de las nubes doradas. El subdirector Yua anunció los resultados finales de la conferencia a las decenas de miles de espectadores en el Blue Ski Plaza. El equipo de Eaven Licourt fue el campeón con una asombrosa cifra de 83,7 puntos. El reino budista quedó en segundo lugar, el jardín del Edén quedó en tercer lugar y el salón de la creación tomó la posición más baja. Después de cierta recuperación, Lin, Wang Xuanzan y Liu Qianwan se pararon en el escenario para recibir su premio final.
Anlin sostuvo el trofeo que pronto sería una exhibición en el museo de la escuela y miró a las decenas de miles de espectadores que lo vitoreaban, sintiéndose muy conmovido por la ocasión. Antes de la conferencia, nunca había pensado que estaría en esta posición. Sin embargo, resultó ser uno de los mejores en toda la conferencia, así que no sintió vergüenza al levantar el trofeo. Además de los estudiantes en el Blue Ski Plaza, incluso los representantes de los otros tres poderes estaban aplaudiendo genuinamente. La conferencia realmente fue un evento espectacular que brindó a la generación más joven la oportunidad de demostrar de lo que eran capaces. Los concursantes como Mobile Nuclear Bomb Van Lin, Young Internet Addiction Maiden Liu Qianwan y Ideal Four Man Hong se grabaron profundamente en la mente de los espectadores, y sus brillantes hazañas se extenderían por todos los rincones del continente. La ceremonia de premiación comenzó inmediatamente después del anuncio de los resultados. La corte celestial fueron los campeones, y recibieron premios como corresponde a los campeones. Sin embargo, la persona que presentó los premios fue una sorpresa desagradable para Anlin. Una mujer con una túnica taoísta simple se dirigió con gracia al escenario para presentarse ante Anlin. Era tan elegante y majestuosa como una doncella celestial que había salido directamente de una pintura. Sus cejas tenues estaban ligeramente levantadas y una sonrisa significativa jugó en la esquina de sus labios. Estudiante Anlin, su actuación ejemplar fue todo un espectáculo para presenciar. La mujer sonrió con gracia. Jejeje, gracias por tus elogios, maestro Tianyu. Anlin volvió en sí y respondió con una sonrisa nerviosa. La doncella celestial Tianyu le otorgó las 20 piedras vitales, así como 2 vales que podría cambiar por una herramienta espiritual y una píldora inmortal. Encuéntrame en el pabellón de la grulla blanca después de la ceremonia de premiación. La cara de Anlin se crispó ligeramente. ¿Puedo negarme? No. La respuesta de Tianyu fue muy rápida y resuelta. Anlin suspiró profundamente con una expresión resignada. La doncella celestial Tianyu se volvió con una expresión triunfante y continuó entregando premios al resto de los concursantes. La ceremonia de premiación pronto concluyó, y la conferencia de intercambio de Kao de los 4 poderes también llegó a su fin. Después de una conferencia tan larga, todos los representantes y espectadores estaban completamente exhaustos y abandonaron la plaza. Anlin estaba muy contento con el premio que recibió y también dejó el Blue Ski Plaza. Después de recibir las 20 piedras vitales, su patrimonio neto había superado una vez más 1.000.000 de piedras espirituales. Aparte de eso, también podría cambiar sus vales por una herramienta espiritual de rango intermedio de la bóveda del tesoro, así como una píldora inmortal de 6º grado del Palacio Dou Shuai. La idea de esto lo estaba poniendo un poco emocionado. Sin embargo, tenía que ir al pabellón de la grulla blanca a continuación y las cosas probablemente serían un poco complicadas allí. En realidad, todavía se sentía bastante incómodo y no sabía por qué Lin Junjun lo había invitado a una reunión. Si la razón de su invitación fue que ella había preparado más tesoros para intercambiar información sobre el Instituto de Investigación Purple Star, entonces eso sería bienvenido. Siguió un camino sinuoso hacia adelante y pronto descubrió el pequeño pabellón construido con piedras blancas. Había un pequeño arroyo al lado del pabellón, y una brisa suave sopló, haciendo que la superficie del agua se ondulara. Una mujer con una túnica simple se sentó en silencio en el pabellón de la grulla blanca, con una expresión de concentración y determinación grabada en su rostro. Sostuvo su pincel con sus delgados dedos, pero no lo usó. En cambio, estaba mirando fijamente la obra de arte frente a ella. Anlin se sintió aliviado al ver el lado pacífico y elegante de Lin Junjun y comenzó a dirigirse hacia ella. Maestro Tianyu, estoy aquí, entró en el pabellón y anunció en voz baja, por temor a que la asustara. La mujer levantó la cabeza y se rió entre dientes. No recuerdo que fueras tan educado cuando te conocí. Anlin sonrió un poco incómodo y no respondió. ¿Sabes por qué te he invitado a venir aquí? Lin Junjun continuó. No. Anlin sacudió la cabeza con una expresión obediente. La gran brecha entre sus bases de cultivo y el estatus social lo obligó a someterse. Solo respondería a lo que se le preguntó, ni más ni menos. Lin Junjun suspiró ligeramente, y los alrededores del pabellón de la grulla blanca de repente se agitaron con energía vital antes de que todo a su alrededor comenzara a desdibujarse. Lin Junjun sonrió levemente ante la expresión angustiada de Anlin y explicó. Esta es una formación de hechizo de ocultación. La razón por la que te he invitado aquí es para que puedas criticar algunas de mis obras de arte. Anlin hizo una mueca.
No trates de engañarme, crítica de arte, porque eso requeriría el uso de un hechizo de ocultación. ¿Estamos viendo arte pornográfico? Jejeje, la cara de Lin Junjun cayó cuando una luz siniestra comenzó a brillar en sus ojos. Inmediatamente, Lin dejó de hablar al darse cuenta de que había hablado fuera de lugar. Ven aquí y dime qué piensas de esta obra de arte. Lin Junjun pudo reprimir sus emociones rápidamente y señaló la obra de arte frente a ella. Han Lin hizo lo que se le indicó y dirigió su mirada a la obra de arte. La obra de arte era una bola de fuego, y las llamas eran extremadamente vibrantes y realistas, apareciendo casi como si se fuera a manifestar en llamas reales. ¡Wow! Esas obras de arte solo pueden pertenecer al cielo, es exquisito hasta el extremo. Han Lin inmediatamente ofreció palabras de elogio. No era un experto en crítica de arte, pero era una tarea simple simplemente complementar cualquier obra de arte que se le presentara. Eres demasiado amable, señor Han. Una misteriosa sonrisa apareció en la cara de Lin Junjun. Sin embargo, mi Gao del arte ha progresado a una etapa en la que apenas puedo manifestar mi obra de arte en la realidad. Te daré una demostración para que la critiques. Mientras hablaba movió la punta de su pincel hacia la obra de arte. Parecía haber una tenue luz que brillaba en la punta del pincel. Una sensación sombría brotó en el corazón de An Lin. No, no hagas nada imprudente. No tuvo la oportunidad de terminar su oración antes de que la punta del pincel de Lin Junjun hiciera contacto con la obra de arte, y todo el lienzo comenzó a brillar con una luz brillante. Auge. Llamas abrasadoras se dispararon y envolvieron el cuerpo de An Lin. Momentos después, An Lin chamuscado se quedó de pie en el lugar con una expresión atónita. Abrió la boca y salió una nube de humo blanco. Señor. ¿Y qué opinas de mi obra de arte? Lin Junjun todavía estaba tranquilo y elegante, ni siquiera hubo ningún cambio en su tono de voz. Celestial Maiden Tianyu, tu obra de arte es de la mejor calidad. Está impregnado de un profundo significado, las llamas están llenas de pasión, lo que refleja un fuerte anhelo en el camino de la búsqueda de Dao. Lin se sacudió el cerebro por todas las palabras de elogio que pudo encontrar y comenzó a sacudirlas sin parar como una ametralladora. Lin Junjun sonrió nuevamente ante el estado de pánico de An Lin. Muy bien, el siguiente. Tengo una representación artística de un mundo de nieve y hielo que también me gustaría que criticara al señor Han. No, espera. Permítanme terminar mi crítica sobre la obra de arte anterior, todavía puedo continuar durante 10.000 años. Lin gritó cuando Lin Junjun cambió a otra obra de arte y comenzó a señalar con la punta de su pincel. El interior del pabellón de la grulla blanca se congeló instantáneamente. Ah. Lin rugió de angustia por el frío extremo, pero desafortunadamente, su voz solo resonó en el pabellón de la grulla blanca. Finalmente entendió por qué Lin Junjun lanzó la formación de hechizos de ocultación. Todo esto era una táctica premeditada para atraparlo y abusar de él. Señor. Y también tengo una obra de arte de sables voladores y espadas para que la critiques, señor. Y también tengo una obra de arte de un pozo venenoso para que critiques, señor. Ese día, An Lin se vio obligado a revivir los horrores de ser abusado y torturado por Lin Junjun, así como la vergüenza y la humillación de ser enterrado en la tierra. Capítulo 225. Una obra de arte de una grulla blanca. Después de ser terriblemente devastado, An Lin finalmente aceptó su destino y se tumbó en el suelo con una expresión llena de desesperación. Las hermosas facciones de Lin Junjun aparecieron frente a sus ojos nuevamente. A pesar de que tenía una sonrisa encantadora, en los ojos de An Lin, su expresión se parecía a la sonrisa siniestra del diablo. ¿Mis obras de arte fueron una buena vista para el señor Han? Lin Junjun preguntó con una sonrisa. Las obras de arte del maestro Tianyu son tan profundas y exquisitas que nadie las puede igualar. Lin débilmente continuó con sus palabras de elogio. Es bueno escuchar eso, en realidad tengo una última obra de arte para que critiques. Su voz era suave y suave como un arroyo que fluye suavemente, pero An Lin no pudo evitar temblar ante el sonido. Casi salta de miedo. ¿Aún hay más? Las cejas de Lin Junjun se fruncieron ligeramente. ¿Por qué no te gusta mi arte? Sí, amo tu arte. An Lin forzó una sonrisa en su rostro. Si tuviera un espejo, descubriría que la sonrisa en su rostro era aún más horrible que una mueca. An Lin se levantó con dificultad y cojeó hacia Lin Junjun. Su última obra de arte fue probablemente su técnica de acabado, esta noción lo puso extremadamente incómodo. Sin embargo, cuando la obra de arte se presentó ante sus ojos, fue inmediatamente enraizado en el lugar.
La obra de arte representa una grúa blanca extremadamente realista que se eleva a través de un grupo de montañas. La obra de arte exudaba una sensación de gracia etérea y era exquisitamente hermosa. Lo único que faltaba era un par de ojos que aún no se habían dibujado sobre la grúa blanca. Miró fijamente la obra de arte familiar y después de un largo rato, finalmente abrió la boca. ¿Esto es, la grulla de ojos enormes? Lin Junjun inicialmente estaba bastante satisfecha con la reacción de Anlin, pero su pecho se apretó inmediatamente ante su comentario. De hecho es esa grúa de ojos enormes, la grúa blanca en la obra de arte solo se convirtió en la grúa de ojos enormes debido a la intrusión de una persona grosera. Ahora, lo he dibujado nuevamente para mostrarle cómo debería ser el producto final. Un Lin parpadeó ante las palabras de Lin Junjun, pero una pizca de especulación ya estaba surgiendo en su mente. Lin Junjun tocó suavemente su pincel contra el lienzo, imbuyendo la grúa blanca con un par de ojos y completando la obra de arte. Un par de ojos vívidos y realistas aparecieron en la cabeza de la grulla blanca. Al instante, la energía vital comenzó a surgir violentamente a su alrededor y la niebla blanca comenzó a filtrarse de la obra de arte. Anlin vio la proyección del grupo de montañas y escuchó la dulce llamada de una grúa blanca en el pequeño pabellón. Una figura blanca saltó del lienzo. Era tan hermoso, con su cuerpo largo, blanco como la nieve, alas anchas pero flexibles, un cuello largo y orgulloso y ojos grandes y vibrantes. Anlin miró la grulla blanca con los ojos muy abiertos y la boca abierta, aparentemente en silencio. Lin Junjun estaba muy satisfecho con la expresión de Anlin. Esta obra de arte perfecta era su verdadera carta de triunfo. Entonces, Anlin insultó su obra de arte en el pasado. Bueno, esta era la mejor manera de darle una bofetada a Anlin. Levantó la cabeza para mirar la grúa blanca mientras una leve sonrisa aparecía en su rostro. Pero su sonrisa pronto se congeló en su rostro cuando sus labios color cereza se volvieron ligeramente abiertos y miró con incredulidad la grulla blanca que volaba en círculos dentro del pabellón. La grulla blanca tenía un par de ojos grandes y vibrantes. Sí, sus ojos eran incluso más grandes que su cabeza, sus ojos bulbosos sobresalían como dos sandías negras mientras volaba lentamente en una exhibición hilarante. Los labios de Anlin temblaron violentamente y su rostro se puso rojo brillante mientras intentaba reprimir su risa. No te rías, no te rías, el cuerpo de Lin Junjun se balanceó ligeramente como si hubiera recibido un fuerte golpe psicológico. La imagen proviene del corazón, esta grúa de ojos enormes refleja la imagen en mi corazón. Mi Gaoeart todavía no puede superar este obstáculo. Plaf. Finalmente, los dos enormes ojos no pudieron soportar su propio peso y se separaron de la cabeza de la grulla blanca antes de caer al suelo. La grulla blanca desapareció en un charco de tinta, y solo dejaron que sus enormes ojos rodaran, y lentamente rodaron hacia Anlin. Los ojos eran extremadamente realistas, y parpadearon inocentemente a Anlin. ¡Puah! Anlin no pudo aguantar más y se echó a reír mientras señalaba los enormes globos oculares. Esos malditos ojos son el cuerpo real, ¿verdad? Inmediatamente después de esto, su cuerpo comenzó a temblar involuntariamente. Hay intención de matar. Levantó la vista hacia Lin Junjun y fue recibido al ver innumerables proyecciones de puño enterrándolo desde todas las direcciones. Golpear. 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 Y explosión. 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 Y estrépito. 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 Y soplo. 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 Y después de una paliza unilateral, Anlin cayó al suelo con la nariz ensangrentada y la cara hinchada, incapaz de reír por más tiempo. Lin Junjun aplaudió con sus delgadas manos cuando de repente se dio cuenta de algo. Como era de esperar, fue mucho más conveniente y satisfactorio desahogar tu ira con tus propias manos. Después de un largo tiempo, Anlin finalmente se recuperó un poco después de aplicarse un ungüento. Después de eso, comenzó a discutir el siguiente orden del día con Lin Junjun. Luego, dime toda la información que tienes sobre el Instituto de Investigación Purple Star. Tomaré toda la información que tengas. Lin Junjun calmó su ira y habló. Los ojos de Lin se iluminaron, sabía que era hora de aumentar aún más su riqueza. El corazón de Lin Junjun se estremeció por alguna razón después de ver la expresión de Anlin, y ella rápidamente hizo una pregunta, espera, aproximadamente ¿cuánta información te queda? Anlin se acarició la barbilla y lo pensó un momento.
No he contado antes, todos los tipos de símbolos, formaciones, trabajos de investigación y planos mecánicos combinados, se trata de un total de alrededor de 1 o 200, otro o 200. ¿Cómo tienes tantos más? No solo robaste la mente maestra, ¿verdad? Lin Junjun exclamó en estado de shock. Oh, no llegué tan lejos, me patearon después de recibir la mitad de la información en la mente maestra, respondió An Lin con sinceridad. Lin Junjun. Entonces, ¿quieres todo, verdad? An Lin preguntó. Ya podía imaginarse convertirse en el magnate rico más joven del mundo inmortal. Solo pensar en eso lo estaba poniendo un poco nervioso. Lin Junjun desvió la mirada. El clima es agradable hoy. El clima no es malo. An Lin asintió antes de continuar con sus preguntas. ¿No dijiste que tomarías toda la información que tenía? Lo sacaré todo ahora. Los labios de Lin Junjun se torcieron ligeramente cuando sacó 320 piedras vitales de su anillo de almacenamiento y se aclaró la garganta. Primero tengamos 40 formaciones. ¿40 formaciones? ¿Eso equivaldrá a 80.000 piedras espirituales por formación? Un Lin parpadeó y pensó en los tesoros que había intercambiado en el pasado. El precio que Lin Junjun estaba ofreciendo esta vez no era malo. De hecho, fue un poco mejor que la última vez. Un Lin dibujó 40 formaciones para Lin Junjun según lo solicitado y guardó alegremente las 320 piedras vitales antes de girar para mirar a Lin Junjun mientras sus ojos brillaban con anticipación. ¿Por qué todavía me estás mirando? Un ligero sonrojo apareció en las características de porcelana de Lin Junjun. Todavía tengo símbolos, trabajos de investigación y planos mecánicos. ¿Cuántos le gustaría al maestro Tianyu? An Lin continuó mirándola con anticipación. Lin Junjun. Puedo decir que ninguno. Lin Junjun estaba al borde del colapso. Originalmente había pensado que sería capaz de sorprender a An Lin con la cantidad de dinero que estaba ofreciendo, pero no esperaba que An Lin tuviera tanta cantidad de información. Si las cosas continuaban así, estaba a punto de avergonzarse nuevamente, hoy hace buen tiempo. Maestro Tianyu, ya lo ha dicho. El clima es realmente fantástico hoy, pero ¿podemos volver a los negocios? El clima es demasiado bueno hoy, así que tengo que aprovechar esta oportunidad para mirar algunos paisajes. Lin Junjun no esperó una respuesta de An Lin, e inmediatamente retiró la formación de hechizos de ocultación antes de huir en el aire. Oye. Entonces, ¿qué pasa con toda esta información que me queda? Gritó un Lin. Guárdalo para la próxima vez. La suave voz de Lin Junjun desapareció junto con su figura que se escapa. An Lin la miró y parpadeó vacilante. Luego sacudió la cabeza con resignación. Suspiro, solo gané 2 millones de piedras espirituales. Originalmente planeé aprovechar esta oportunidad para acumular 10 millones de piedras espirituales y pagar mi enorme deuda con Celestial Maiden Chang'e. Aparte de las pocas piezas de información que no podía contarle a nadie, todavía había 130 piezas de información que podía intercambiar para obtener ganancias. Con suerte, el maestro Tianyu podría traer más piedras espirituales con ella la próxima vez. Capítulo 226. Otro encuentro con Jishi. Un Lin regresó a su vivienda y se tragó una píldora de espíritu de sangre antes de acostarse. Esta era una píldora espiritual de 8º grado con el efecto de curar heridas y reponer energía y sangre perdida. Tales valiosas píldoras deben guardarse para su uso en la batalla, ya que podría curarse lentamente a través del descanso natural y la recuperación fuera de la batalla. La razón por la que An Lin eligió comer la píldora fue que simplemente era demasiado rico. Los recursos tuvieron que ser utilizados para mostrar su verdadero valor. An Lin era muy consciente de este hecho y definitivamente no se trataría mal solo para ahorrar dinero y recursos. Efectivamente, después de despertarse al día siguiente, su cuerpo se sentía completamente a gusto y en forma como un violín. Todas sus heridas y agotamiento anteriores habían sido completamente eliminados. Las pastillas se sienten tan bien, creo que me estoy volviendo adicta. Un Lin se estiró perezosamente y exclamó con una expresión de satisfacción. El gran hermano An también debería dejar que sus subordinados se sintieran bien, ¡guau! Dabai protestó con insatisfacción. Dabai ya sabía sobre el drástico aumento de An Lin en el patrimonio neto después de la visita de Lin Junjun el día anterior y también quería tomar parte del botín. ¿También quieres comer unas pastillas? Un Lin parpadeó ante el enorme perro blanco frente a él que meneaba la lengua con disgusto. Déjame pensarlo.
Después de un momento, sacó una píldora espiritual dorada de su anillo de almacenamiento, para deleite de Dabai. Dabai movió la cola con entusiasmo y jadeó fuertemente. ¿Qué píldora es esta? ¡Guau! La píldora serpiente emperador, la píldora espiritual de 9º grado, el consumo de la píldora puede fortalecer los meridianos, mejorar la flexibilidad del cuerpo, así como aumentar drásticamente la energía y la resistencia, reavivando así al hombre que llevas dentro, Anlin elaboró lentamente. Dabai. Póngalo en términos más simples, wow. Anlin. Es para curar la impotencia. Dabai vaciló un poco, luego abruptamente sujetó a Anlin al suelo antes de golpearse la cara con su enorme pata. Hermano mayor An, has ido demasiado lejos. No necesito cosas como esta, ¿cómo podrías despreciar a los perros así? Después de un vigoroso ejercicio matutino, Anlin aplicó expertamente ungüento para reducir la hinchazón en su propia cara. Luego salió a pasear por la espalda de Dabai. Dabai todavía aceptó la píldora serpiente emperador al final, argumentando que tener una píldora siempre era mejor que no tenerla, independientemente del efecto que tuviera. Xiao Hong todavía estaba en la fotosíntesis de la azotea, mientras que Xiao Chou había huido a quién sabe dónde cultivarse, anunciando que quería alcanzar su dominio durante este período de tiempo. Anlin estaba considerando ofrecer un fuerte apoyo a Xiao Chou cuando decidió intentar entrar en la etapa de formación del alma. Después de todo, Xiao Chou había pasado por muchas cosas con él y, como propietario, debería expresar su preocupación y cuidado. Dabai ya tenía su píldora de impotencia, Xiao Chou también necesitaba algo. En cuanto a Xiao Hong, realmente no había necesidad de esto. Todo lo que sabía hacer era hacer fotosíntesis todos los días. Anlin realmente no podía molestarse en tratar con ella. ¿Qué tal? Le doy a Xiao Chou una píldora inmortal que lo ayudaría a pasar a la etapa de formación del alma. Anlin de repente habló después de mucho pensar. El cuerpo de Dabai tembló de pena e indignación. ¿Por qué nuestro tercer hermano obtiene una píldora inmortal, pero yo obtengo esta píldora de impotencia basura? Soy el segundo hermano, ¿cómo podría ser tan parcial el gran hermano An? Anlin acarició la cabeza de Dabai ligeramente. Piénselo de esta manera, los ancianos tienen que atender a los jóvenes. Xiao Hong es la gran hermana, no obtuvo nada, pero tú recibiste una píldora espiritual, así que es bastante normal que el tercer hermano obtenga la píldora inmortal. Dabai. Por lo tanto, Anlin tomó la decisión de conseguir una píldora inmortal para Xiao Chou y voló en Dabai al palacio Doushuai. Seguía siendo el mismo viejo proceso. Después de que Anlin declarara que le gustaría refinar una píldora inmortal, el pequeño niño Dao lo llevó a la sala de refinamiento de píldoras de Yishi el Iluminado. Al abrir la puerta de madera, Anlin fue recibido por un fuerte aroma medicinal y por la vista de la persona responsable del refinamiento de la píldora en el tribunal celestial. ¡Santo cielo, Yishi, ¿por qué estás tan gorda ahora? Anlin se sorprendió por la vista frente a él. El hombre frente a él tenía una cabeza enorme y una oreja flexible y su estómago sobresalía como una pelota frente a él, no, todo su cuerpo era una pelota. Yishi no estaba muy impresionado con la exclamación de Anlin. Deja de ser tan ruidoso, siempre he sido gordo. Los labios de Anlin se torcieron ligeramente. Eras un gordo antes, pero ahora eres una bola de manteca de cerdo, él estaba en lo correcto. Yishi era tan redondo que en realidad se parecía a una pelota. Incluso el Tsubaki representado en las historias probablemente no era tan gordo. 1. Tsubaki es un personaje ficticio en la icónica novela china Journey to the West. Yishi se enfureció instantáneamente por las palabras de Anlin, y su cuerpo flácido tembló violentamente. ¿Y qué si soy una pelota gorda? Esto es solo temporal. Cuando algún día mi acumulación de cantidad resulte en un cambio cualitativo, toda mi grasa me hará más fuerte. Anlin parpadeó en completa incomprensión ante lo que Yishi estaba diciendo. Yishi sacó otra píldora de su anillo de almacenamiento mientras hablaba. Había una luz dorada fluyendo alrededor de la píldora que envió ondas de luz extendiéndose alrededor de la píldora. Esto claramente no era una píldora ordinaria. Yishi colocó la píldora en su boca y comenzó a masticar sin pronunciar una sola palabra y entrecerró los ojos con una expresión de placer y encanto. Jejeje, las píldoras son las mejores, puedo sentir mi cuerpo llenándose de energía nuevamente. Yishi juntó las manos a la espalda y exclamó felizmente. ¿Pastillas? Los labios de Anlin se torcieron. Elder Yishi, ¿podría ser que su cuerpo se volvió así al comer píldoras?
Jishi inclinó la cabeza hacia un lado y le dio a Anlin una sonrisa similar a la sonrisa que una persona mayor benevolente le daría a un niño pequeño. Eso es correcto, señor Anlin. Ya he descubierto el secreto de comer pastillas y estoy cerca de llegar al paso final. En retrospectiva, todo fue por la inspiración que me diste. Cuando logre mi Dao, me aseguraré de visitarte y expresar mi gratitud. Anlin se sorprendió por su respuesta. ¿Logró seriamente este tipo de cuerpo al comer pastillas? Mierda, ¿cuántas píldoras comió? ¿Y él dijo que fue inspirado por mí? Deja de atribuirme basura al azar, no la estoy copiando. Anlin sabía que no podía continuar con este tema de conversación e inmediatamente cambió el tema. Elder Jishi, la razón por la que vine aquí hoy es porque me gustaría que me refinaras una píldora inmortal que sería útil para alguien que intentara entrar en la etapa de formación del alma. ¿Oh? ¿Cuántos te gustaría? ¿Vas a repetir tu espectáculo de comer píldoras consecutivas en rápida sucesión como la última vez? Los ojos de Jishi se iluminaron con anticipación a pedido de Anlin. Si Anlin se puso otra píldora para comer que demostró la evolución del cambio cuantitativo al cualitativo, podría darle una nueva inspiración, por lo que estaba empezando a emocionarse bastante. La cara de Anlin se crispó y él apresuradamente explicó. No es para mí, sino para una de mis mascotas bestias. Es un rey mono de ojos dorados que ha alcanzado la etapa final de nutrición espiritual y le gustaría una píldora inmortal que pueda ayudarlo a lograr el avance. Oh, ya veo, un indicio de decepción cruzó la cara de Jishi. Reflexionó sobre sí mismo por un corto tiempo antes de continuar. Las bestias deberán resistir una pequeña prueba de rayos para avanzar de la etapa de nutrición espiritual a la etapa de formación del alma. El rey mono de ojos dorados es un tipo de bestia con una inteligencia extremadamente alta, por lo que la píldora inmortal de séptimo grado, la píldora divina antigua, debería ser la opción más adecuada. Aliméntalo a tu bestia mascota antes de que le sobrevenga el rayo. Esto asegurará que no solo reciba protección durante el juicio, lo que reducirá significativamente el riesgo involucrado, sino que también ayudará a fortalecer su dominio después del juicio y fortalecerá su conciencia en pequeña medida. Oh, Anlin asintió en respuesta. No entendía lo que se decía, pero de todos modos, estaba asquerosamente rico. Por lo tanto, inmediatamente estuvo de acuerdo con el análisis de Jishi. Muy bien, entonces iré con la píldora divina antigua. Le entregó un gran trozo de papel a Jishi mientras decía esto. Había un gran personaje Yu en el papel. Esto fue desde atrás cuando Lin Junjun fue arrinconado en una esquina y no tuvo más remedio que darle a Anlin un cheque en blanco, que debería canjearse por cualquier píldora inmortal por debajo del sexto grado. También tenía un cupón de píldora inmortal del emperador Ziwei, así como otro cupón de píldora inmortal de la conferencia de intercambio de Tao de los cuatro poderes, todo lo cual podría cambiarse por una píldora inmortal con un grado inferior al sexto grado. Sin embargo, Anlin siempre tuvo la persistente sensación de que el cheque en blanco de Lin Junjun podría ser un poco confiable, por lo que decidió usar eso primero. Jishi parpadeó confundido ante el trozo de papel frente a él. ¿Qué estás haciendo? Anlin sacudió el trozo de papel a la ligera. Estoy usando esto para intercambiar una píldora divina antigua de ti. La cara redonda y flácida de Jishi cayó mientras miraba a Anlin con una expresión inexplicable. ¿Estás bromeando? Capítulo 227. Cuando tu enemigo corre por su boca. Anlin tuvo una mala premonición mientras miraba la expresión de Jishi. ¿Podría ser, que esto realmente era un cheque en blanco? Mientras tanto, en el pabellón de flor de durazno de la corte celestial. Una mujer vestida con una simple túnica taoísta se apoyó las mejillas con las manos y miró las flores de durazno fuera de su ventana mientras soltaba un ligero suspiro. Sus delgados dedos jugaban con mechones de su propio cabello distraídamente mientras miraba a lo lejos con una expresión vacía, aparentemente reflexionando sobre algo para sí misma. ¿Qué te molesta esta vez, Xiao Zi? 1. Zi igual púrpura en chino. Una voz cálida y gentil sonó detrás de ella, arrastrándola de vuelta a la realidad. Padre. Deja de llamarme por mi apodo, me acabas de hacer pensar en ese bastardo otra vez. La mujer se quejó al hombre elegante y barbudo detrás de ella. El hombre era el estimado monarca del reino de los 9 estados, pero no se enojó con la reprimenda de su hija. En cambio, se rió entre dientes con una expresión cariñosa. Esto muestra que los héroes como el señor An y yo pensamos igual. No se llamaban sus mascotas bestias Xiao Hong, Daba y cosas así. Estos nombres son prácticos y agradables para el oído. ¿Eso significa que mi padre me ve como una mascota bestia?
La mujer replicó indignada. La voz del hombre vaciló cuando se quedó sin palabras. Sintió que su hija comenzaba a discutir con él cada vez más. Él claramente había tratado de convertirla en una mujer elegante, pero por alguna razón, su temperamento parecía empeorar cada vez más. La mujer no era otra que Lin Junjun, que se había enfurecido innumerables veces por An Lin y el hombre frente a ella, que al mismo tiempo parecía elegante e imponente. Era, naturalmente, la existencia más poderosa en todo el reino de los 9 estados, el monarca de la corte celestial, el Tearch celestial. El celestial Tearch inicialmente había planeado nombrar a sus 7 hijas con los colores del arco iris, pero su idea fue reprendida firmemente por su esposa, quien luego nombró a sus hijas Tian Shou, Tian Yang, Tian Rong, Tian Chan, Tian Xian, Tian Qin y Tian Yu. Las 7 hijas, naturalmente, prefirieron los nombres que suenan más comunes propuestos por su madre, por lo que los nombres basados en colores gradualmente se convirtieron en una cosa del pasado y solo el celestial Tearch todavía se refería tercamente a sus hijas como tales. Cuando el celestial Tearch descubrió que a An Lin de la Universidad Unida de Cultivo también le gustaba nombrar a sus mascotas bestias por sus colores, sintió como si hubiera descubierto a su alma gemela. Si no fuera por el hecho de que quería dejar a An Lin para progresar a su propio ritmo durante unos años, habría convocado a An Lin para una reunión hace mucho tiempo. ¿Estás preocupado por eso, An Lin Beastard otra vez? Tearch Celestial sonrió levemente. Ese Beastard, me está intimidando por ser pobre otra vez. Lin Junjun frunció los labios con desagrado. El Celestial Tearch estaba muy feliz de escuchar esto. Estas son buenas noticias, para poder desenterrar tanta información sobre la civilización de la estrella púrpura. Usted y yo sabemos lo monumental que sería para el desarrollo de la corte celestial. El señor Han realmente es un prodigio, me está empezando a gustar más y más. El celestial Tearch hizo una pausa antes de continuar. ¿Qué tal esto? Debería haber unas 500 piedras vitales sobrantes que pueden retirarse del tesoro en unos pocos días. Puedes retirar todo eso del dios de la riqueza y confundir al pequeño B estrellado con tu pura riqueza. Lin Junjun puso los ojos en blanco. Padre, no quiero llover en tu desfile, pero incluso 1000 piedras vitales podrían no ser suficientes. ¿Qué? El monarca celestial Tearch exclamó en estado de shock. La recopilación de información sobre la civilización de la estrella púrpura siempre fue algo de lo que Tian Yu había sido responsable, por lo que el Tearch celestial normalmente no preguntaría sobre los detalles. Solo ahora descubrió que An Lin tenía una gran cantidad de información a su alcance. Bien grandioso. El celestial Tearch exclamó exultante después de una ligera pausa. Este es un evento extremadamente afortunado para la corte celestial, el señor Han realmente es un joven héroe. Con tanta información, deberíamos poder pasar a la tercera etapa de ese experimento, ¿verdad? Una indirecta de una sonrisa finalmente apareció en la cara de Lin Junjun ante la mención de esto. Ella asintió y respondió. La tercera etapa ya está en progreso, me estaba preparando para presentarles un informe sobre esto. El celestial Tearch estaba muy eufórico y se rió a carcajadas. Este An Lin ciertamente es capaz de hacer muchas cosas que otros no pueden hacer. Esto es tanto una demostración de su fuerza como una manifestación de su suerte. Xiaozi, no me opondría si quieres acercarte un poco más a él. Lin Junjun, por supuesto, pudo leer entre líneas para descifrar la implicación detrás de las palabras de su padre. Un ligero sonrojo apareció instantáneamente en su cara de porcelana, y estaba a punto de responder cuando descubrió que el talismán de transmisión de voz vibraba en su anillo de almacenamiento. Ella recuperó el talismán de transmisión de voz para descubrir que la persona que llamaba era Yishi el Iluminado. ¿Por qué Yishi el Iluminado se contacta conmigo? Estaba bastante confundida pero aún así eligió aceptar la llamada. Una voz sonó a través del talismán de transmisión de voz, pero no era la voz de Yishi. En cambio, era una voz que era, para ella, extremadamente familiar. Hola, Lin Junjun, has ido demasiado lejos. ¿Cuál es el significado detrás de este cheque en blanco que me has dado? La voz no pertenecía a nada menos que a An Lin, y estaba claramente de mal humor cuando inmediatamente desató una diatriba mordaz tan pronto como la llamada se conectó. Lin Junjun se sorprendió por su diatriba, pero tan inteligente como ella fue, logró hacerse una idea de lo que había sucedido en poco tiempo. ¿Estás cambiando por una píldora inmortal en este momento? Eso es exactamente correcto. Hablando de eso, ¿cómo podrías intimidar a personas honestas como yo? ¿No tienes miedo del mal karma por tus acciones engañosas?
¿Pueden intimidarnos, miembros del proletariado, simplemente porque tienen un padre poderoso? Ya has tenido suerte al cambiar una píldora inmortal por una docena de símbolos, pero ahora me diste un cheque en blanco. ¿No tienes conciencia? Un Lin sin descanso corrió la boca para desahogar su ira. No fue una buena sensación tener a Yishi mirándolo como si fuera un retrasado. Realmente sentía que Tian Yu lo había estafado, pero no era como si pudiera hacerle algo, por lo que solo podía tratar de usar sus palabras para despertar su conciencia. Xiaozi, ¿realmente lo engañaste? El celestial Tearch miró a su hija con curiosidad. El pecho de Lin Junjun se apretó ante las palabras de su padre. Ella no quería nada más que terminar la transmisión. Sí, no notificó a Yishi por adelantado sobre el personaje Yu que había escrito para Anlin. Esto se debió a que de repente se le ocurrió una idea después de que ella regresó a la corte celestial, y eso fue que podía molestar a Anlin un poco por todas las veces que la había acosado. Ella imaginó que él sería humillado en el palacio Dou Shuai, momento en el que se lanzaría en picado y explicaría la situación a Yishi. No había ningún problema con su plan, pero ahora que su padre estaba de pie detrás de ella, escuchando la conversación, todo era completamente diferente. ¿Cómo debería explicárselo a su padre? Ella no era alguien que escribiera cheques en blanco, pero la realidad ya se le había presentado, incluso si ella explicaba que solo quería jugarle una broma a Anlin, todavía era una muestra de mezquindad. La voz enfurecida de Anlin seguía llegando sin parar desde el otro extremo del talismán de transmisión de voz. El cuerpo de Lin Junjun tembló ligeramente cuando sus mejillas se enrojecieron cuando Anlin la obligó al borde de las lágrimas. Es él otra vez, siempre es él, todo lo que hace es intimidarme. El celestial Tearch ya podía adivinar aproximadamente lo que había sucedido con la expresión de Lin Junjun. Él sacudió la cabeza y le dio unas palmaditas en el hombro. Ustedes dos realmente están destinados a ser enemigos, tos. El término chino utilizado para el enemigo aquí tiene un doble significado, que también puede referirse a dos personas que están destinadas a ser amantes. La idea es que refleja a una pareja que lucha todo el tiempo y parece como si fueran enemigos jurados, pero en realidad tienen una relación muy estrecha. Al celestial Tearch realmente no le importaba que Lin Junjun estuviera haciendo estas cosas, pero Lin Junjun se avergonzaba muy fácilmente, por lo que naturalmente se sentiría bastante angustiada por el hecho de que su padre había descubierto sus acciones. Te dejaré que te encargues de esto tú mismo y calmes la ira de ese pequeño Beastar, jaja. El celestial Tearch sabía que solo se sumaría al estrés de su hija si se quedaba, así que voluntariamente se volvió y se fue. Todo el tiempo, Anlin seguía corriendo la boca, suficiente. ¿No quieres una píldora inmortal? Pásale el talismán a Yishi. Lin Junjun finalmente rugió furioso después de que el celestial Tearch se fuera. ¿Eh? Sí, maestro Tianyu. Después de una breve pausa, Anlin se dio cuenta de que su torrente de coerción parecía haber funcionado y con entusiasmo pasó el talismán de transmisión de voz a Yishi. Lin Junjun le explicó la situación a Yishi con una expresión helada. Ella cortó el talismán de transmisión de voz con rabia mientras su pecho subía y bajaba ligeramente. Ella jadeó ligeramente y no pudo evitar apretar los puños cuando la imagen de cierto hombre riéndose alegremente apareció en su mente. Lin, pagarás por esto. Capítulo 228. Pasos de otro año. A instancias de Lin Junjun, Yishi refinó una píldora divina antigua para Anlin. Anlin tomó la píldora inmortal con él y se fue con Dabai. Xiao Chou se estaba cultivando en la montaña de la luna llena, y cuando Anlin le entregó la píldora divina antigua en persona, lo conmovieron hasta las lágrimas. Cultiva duro, te dejaré con lo que estás haciendo. Anlin agitó la mano y se fue. Sí. Definitivamente haré todo lo posible para ser más fuerte y permanecer para siempre al lado del gran hermano An. Las lágrimas brillaron en los ojos de Xiao Chou como un bulbo mientras se prometía a sí mismo compasión y determinación. La conferencia de intercambio de Tao de los 4 poderes ya había concluido, por lo que los otros 3 poderes estaban regresando a sus respectivos hogares. Anlin no tenía nada que hacer de todos modos, por lo que tomó la iniciativa de despedirse de algunos de los representantes. August, Shirley y el resto de los representantes del Jardín del Edén todavía brillaban más que nunca, y este grupo Eagle fue el primer grupo al que Anlin se despidió, sin otra razón que el hecho de que Dabai era fanático. Cuando Shirley estaba a punto de irse, dejó a Anlin con un mensaje misterioso que decía algo como nos vemos en 3 años, y que había una sorpresa que ella le presentaría en ese momento. Esto dejó a Anlin completamente desconcertado.
Después de dejar su mensaje, el ángel encantador se despidió de An Lin con una sonrisa en su rostro. Lin se rascó la cabeza pero no le dio demasiada importancia. Saltó a la espalda de Daba y continuó viendo a los representantes de los otros poderes. Se reunieron con los monjes del reino budista, durante los cuales An Lin preguntó sobre el Buda de la batalla. Quincy estaba lleno de exasperación y resignación ante la mención de este Buda de batalla. Él había causado una gran conmoción en el reino budista recientemente al desafiar a todos los que podía encontrar a pelear. Todos ya habían reconocido que era rudo y fuerte, pero aún no mostraba signos de detenerse. An Lin también estaba bastante sorprendido de escuchar esto. El Buda de la batalla ya había establecido su puesto como Buda, pero todavía no estaba dispuesto a establecerse. Aparentemente, había ido recientemente al reino del espíritu del vacío para provocar más problemas allí. Parecía que sería una misión bastante difícil para Xiao Chou encontrarse con su ídolo. An Lin sabía que si iba a ir al reino budista algún día, sería mucho más fácil si estableciera buenas relaciones con Quincy y los otros representantes del reino budista. Por lo tanto, conversó calurosamente con ellos durante un largo tiempo y les regaló una píldora serpiente emperador antes de su partida como un gesto de amistad. La cara de Quincy se oscureció cuando aceptó las píldoras antes de despedirse de An Lin y Dabai. 1. Los monjes budistas se abstienen del sexo, por lo que no necesitan pastillas para la impotencia, de ahí su disgusto. Por último, An Lin y Dabai fueron al buque de guerra volador del Salón de la Creación para visitar Hondou con el corazón tan sólido como la piedra. Hondou claramente había estado sufriendo durante los últimos días, ya que las llamas en su pecho parecían bastante tenues. Después de verlo, An Lin dejó un mensaje verbal de Hondou es el número 1 bajo los cielos antes de irse con Dabai mientras reía a carcajadas. Hondou miró a An Lin mientras su pecho subía y bajaba rápidamente. Sintió que estaba a punto de sufrir un ataque de asma. Pero después de ver la expresión fría de Wang Shan, las llamas en su pecho inmediatamente se atenuaron una vez más, por lo tanto, la bulliciosa conferencia de intercambio de Cao de los 4 poderes concluyó, los 3 poderes se fueron y An Lin reanudó su estilo de vida de cultivo en el patio de la escuela. El cultivo no fue muy divertido ni interesante, ya que el enfoque principal se centró en repetir las mismas prácticas de cultivo aburridas día tras día. An Lin estudió y experimentó con conocimientos básicos de cultivo durante el día y templó su núcleo de bestia por la noche, por lo que sus días ciertamente no se desperdiciaron. Antes de darse cuenta, había pasado la mejor mitad de un año. Su segundo año en la universidad también estaba llegando a su fin. Durante este período de casi un año, hubo otro evento digno de mención aparte de la conferencia de intercambio de Cao de los 4 poderes, y esa fue la batalla de todos contra todos que se celebró anualmente. Durante esa batalla libre, An Lin no empleó ningún truco. En cambio, confió en su propia fuerza para alcanzar el 8º lugar en el Even Roll. Ni siquiera usó la energía de origen del inframundo durante este evento. Él ya era súper famoso de todos modos, así que no tenía sentido esforzarse tanto a costa de su propio cuerpo. La persona más lamentable en todo esto no era otra que Wang Xuanzan. Claramente había alcanzado el número 1 en el Even Roll por su propia fuerza, pero a los ojos de las decenas de miles de estudiantes, siempre iba a ser el segundo. HMPH, si no fuera por el hecho de que Diosan no se tomó la batalla en serio, ¿cómo podría el mayor Wang tener la oportunidad de asegurarse el primer lugar? Diosan podría sacarlo con un solo dedo. Esto no era para mostrar que los estudiantes despreciaban a Wang Xuanzan. Era solo que las hazañas legendarias de An Lin simplemente estaban grabadas demasiado profundamente en sus corazones, por lo que incluso cuando An Lin cayó de la mano de Wang Xuanzan, todavía no creían que hubiera mucho de qué alegrarse. Y el propio Wang Xuanzan ciertamente no estaba contento. Incluso durante la batalla con An Lin, él estaba constantemente nervioso. Ya había pensado en la situación. Si An Lin lo señalara con un dedo, huiría inmediatamente de la escena. Afortunadamente, An Lin solo usó su espada todo el tiempo, por lo que después de cortar 1 o 2 barras de la espada de viento de An Lin, Wang Xuanzan logró abrumar por completo a An Lin con su fuerza. Su Qianyun y Xuan Yuanchen también se colocaron bastante bien durante la batalla de todos contra todos, sacando 4º y 5º en el Even Roll respectivamente. Aparte de eso, había algunas otras personas en las que An Lin estaba interesado.
Por ejemplo, Liu Qianwan una vez más ocupó el segundo lugar, Xu Xiaolan ocupó el 10º lugar, Yao Mingxi 18, Yao Xiu 36 y sus antiguos compañeros de equipo, Luo Ziping, Miao Tian y los demás también estaban entre los 50 mejores, por lo que todos eran figuras bastante llamativas en la universidad. En cuanto a los premios en la batalla de todos contra todos, a los asquerosamente ricos ni siquiera les importaba. Incluso con la oportunidad de entrar y observar el Dao en las montañas del sepulcro celestial, entró con una expresión confusa y salió igual de confuso, pasando a sus bestias mascotas. Xiao Hong, Dawei y Xiao Chou lo hicieron bastante bien durante este tiempo. Después de recibir la píldora inmortal de Anlin, Xiao Chou trabajó aún más duro en el cultivo, yendo a las montañas cada vez que tuvo la oportunidad de hacerlo. Este método de cultivo realmente le permitió alcanzar un dominio embrionario, que era un aterrador dominio de la llama negra. Lin a menudo se regodeaba de que tenía una mascota bestia de etapa de formación de medio paso. Durante este tiempo, Dawei también se abrió paso a la etapa intermedia de nutrición espiritual. Incluso Xiao Hong, que no hizo nada aparte de la fotosíntesis todos los días, logró pasar al escenario intermedio de nutrición espiritual en una tarde soleada mientras cantaba una canción de fotosíntesis para sí misma, solo su maestro seguía caminando penosamente en el acto. Así es, entre todos ellos, tenía la base de cultivo más baja. Esto no quería decir que Anlin careciera de actitud, era solo que sus bestias mascotas parecían estar dotadas de forma demasiado natural, lo que ejercía una gran presión sobre su maestro. Recientemente, Xu Xiaolan también llegó a la etapa intermedia de nutrición espiritual. Ante tales velocidades de progresión tan locas exhibidas por los prodigios a su alrededor, Anlin comenzó a entrar en pánico un poco. Pero parecía que lo único que podía hacer era cultivarse más y mejorar cada día. Incluso había visitado a Xu Xiaolan un día para preguntar cómo podía averiguar la velocidad a la que progresaba su base de cultivo, a lo que Xu Xiaolan le dijo que mirara la cantidad de bigotes, el color y el flexibilidad de su raíz espiritual. Después de un breve momento de incomprensión, de repente se dio cuenta de que ya ni siquiera era la misma especie que Xu Xiaolan. Tenía un núcleo de bestia. Anlin no tenía otra alternativa que preguntarle a sus propias bestias mascotas. Reunió a sus bestias mascotas para discutir un plan de cultivo. Su respuesta colectiva fue: realmente no puedes detectar tu tasa de progresión, simplemente continúas cultivándote y lograrás un gran avance algún día. No pienses demasiado en eso, maestro. No te abandonaremos incluso si tu base de cultivo no puede avanzar más. Las lágrimas corrieron por la cara de Anlin ante su consejo antes de que se fuera en silencio para continuar cultivándose. Pasó un año y fue el final del período una vez más. Capítulo 229. Mayor Anlin. En la ciudad de la Hoja Roja, que estaba ubicada en la prefectura de Piedra Negra del estado del Río Celestial, toda la ciudad estaba envuelta en un silencio inquietante con la ocasional brizna de niebla negra que se elevaba en el aire y un leve aroma sangriento persistente en el aire. Las calles estaban completamente desprovistas de personas con solo una extremidad cortada ocasional a la vista, pero todas fueron rápidamente engullidas por las sombras negras que se arrastraban. Lo único que quedaba en el suelo eran manchas de sangre roja. Esta ciudad era una ciudad muerta. Solo hubo un silencio mortal y ningún signo de vida. Sin embargo, en un rincón de Red Leaf City, se produjo la conmoción de la batalla, que fue un marcado contraste con el silencio a su alrededor. Sombras negras se arrastraron hacia el hombre frente a ellos. Abrieron sus bocas cavernosas, que eran lo suficientemente grandes como para tragarse a una persona entera. Dentro de ellos, cientos de dientes afilados se retorcieron, y un olor desagradable emanaba de su profundidad carnosa mientras se arrastraban hacia adelante, con la intención de tragar al hombre de un mordisco. En su camino había un hombre de mediana edad bien formado. Él cortó con todas sus fuerzas para crear una proyección de espada blanca que derribó una sombra negra. Esta sombra negra era una enorme hormiga negra de unos 10 pies de largo y un líquido negro brotó de su cabeza después de recibir el corte. Después de haber sido cortado por la proyección de la espada, otras 3 hormigas enormes se arrastraron y atacaron al hombre. El hombre hizo a un lado a la frágil chica detrás de él y rugió: Susu, corre. Corre al palacio de la nube celestial. Padre. Las lágrimas brotaron de sus ojos y todo su cuerpo tembló mientras se retiraba con los dientes apretados. Sabía que si no corría ahora, no tendría otra oportunidad para hacerlo. Tienes que vivir y encontrarme.
La niña se preparó para darse la vuelta y marcharse mientras decía esto, pero vio al hombre que había sido derribado por la hormiga gigante, y se detuvo en seco con los ojos bien abiertos, como si acabara de caer en un glaciar. Su mente estaba completamente en blanco mientras miraba los dientes afilados que se acercaban a la cabeza de su padre. En su pánico, incluso olvidó cómo gritar. Justo en este momento, una brisa suave pasó. Un hombre delicadamente guapo apareció de repente frente al hombre que había caído al suelo. Sostenía una espada larga negra en su mano que todavía tenía briznas blancas de viento que fluían alrededor de la hoja, pero esas pronto se disiparon. Uf, gracias a Dios fui lo suficientemente rápido. El hombre dio un suspiro de alivio y volvió a colocar su espada en su anillo de almacenamiento sin siquiera mirar a las 4 enormes hormigas a su alrededor. Esfuerzo supremo y las cabezas de las 4 hormigas enormes se separaron lentamente de sus cuerpos y brotó sangre negra. El hombre en el suelo miraba con los ojos muy abiertos, completamente asombrado por la escena ante él. ¿Qué acababa de pasar? Estaba completamente en la oscuridad. Solo sabía que había aparecido un hombre de repente, después de lo cual las 4 hormigas enormes murieron. Pero inmediatamente se dio cuenta de que esto definitivamente era una figura poderosa. Se puso de rodillas en agradecimiento. Gracias por salvarme la vida, señor. Yo, Liu, estoy en deuda contigo para siempre. La frágil chica con rasgos delicados también se había acercado para expresar su gratitud. El hombre al que acababan de llamar señor se sorprendió un poco. Luego se aclaró la garganta con una expresión tranquila antes de decir: no hay necesidad de agradecerme, de todos modos era solo una tarea simple. Los ayudó a levantarse del suelo mientras decía esto. Toda la ciudad ya ha sido devastada por esta colonia de hormigas enormes, ¿por qué todavía arriesgas tu vida para venir aquí? El hombre al que se había referido como mayor preguntó. Una expresión afligida apareció en el rostro de Liu, pero todavía apretó los puños y respondió. Mi hogar está en esta ciudad. Hace unos días, mi hija y yo salimos a buscar hierbas medicinales, durante las cuales ocurrió esta invasión de hormigas. Mis padres y mi esposa fueron asesinados por estas malditas hormigas, así que debo vengarlas. Escuché que el Heavenly Cloud Palace, la secta más cercana a Red Leaf City, estaba organizando una fuerza de resistencia contra las hormigas. Pensé que las hormigas ya habrían abandonado la ciudad, así que planeé regresar a casa para recuperar mi arma y algunos recursos, y luego viajar al Palacio de la Nube Celestial. Pero no esperaba que todavía hubiera hormigas escondiéndose aquí. Una expresión de remordimiento apareció en el rostro de Liu mientras hablaba. Estaba claramente molesto consigo mismo por su estúpida decisión. El mayor asintió con la cabeza y suspiró ligeramente. La tribu de las hormigas es conocida por su sed de sangre y su crueldad. Desde la aparición del puente de la niebla negra, han cometido crímenes imperdonables contra nosotros los humanos, por lo que son los enemigos públicos de todos los cultivadores. También planeo unirme al Heavenly Cloud Palace para participar en su exterminio de hormigas, por lo que en realidad nos dirigimos en la misma dirección. Un destello apareció en los ojos de Liu. ¿Serías tan amable de acompañarnos allí, señor? Si este poderoso cultivador pudiera acompañarlos, entonces su viaje al Heavenly Cloud Palace sin duda sería mucho más seguro. El mayor sonrió y asintió. No sé el camino, así que llévame allí. Por supuesto no hay problema. Liu asintió emocionado. ¿Puedo preguntar el nombre de señor? Mi nombre es Anlin. Oh, mayor Anlin. El Heavenly Cloud Palace está ubicado al suroeste de la ciudad de Red Leaf, a unos 10 kilómetros de aquí. Está bien, vámonos. Por lo tanto, Anlin, a quien se había referido como señor por primera vez, emprendió un viaje al Palacio de la Nube Celestial con Liu y Liu Susu. Desde que la extraña niebla negra surgió del abismo del mal para formar un puente de niebla negra, la tribu hormiga había invadido hordas en el reino de los 9 estados. Dentro del estado del río celestial, ya había más de 80 ciudades que habían sido víctimas de estas hormigas. Los lugares por donde pasaban estas hormigas fueron completamente eliminados de cualquier ser vivo. Eran asesinos verdaderamente despiadados que hacían que la gente se estremeciera ante la sola mención de su existencia. Y fue exactamente debido a esta epidemia de hormigas que el ensayo de fin de año para Anlin y los demás había sido completamente revisado este año. El Heavenly Cloud Palace de Red Leaf City ya había extendido una invitación abierta a todos los cultivadores para solicitar su ayuda para resistir la epidemia de hormigas, así como para proteger a quienes perdieron sus hogares durante este desastre. Anlin había reunido mucha información sobre el Heavenly Cloud Palace durante sus viajes, y Liu también había hecho lo mismo.
Esto incluía información como que el líder del Palacio de la Nube Celestial era un hombre llamado Chen Tianyan, que era una poderosa figura de la etapa final de nutrición espiritual. Su gran anciano era un cultivador extremadamente poderoso que había alcanzado la cúspide del reino de los dioses, y encima de eso, había una flor mística en el palacio que tenía poderes insondables. Anlin escuchó mientras Liu le divulgaba esta información, asintiendo de vez en cuando en respuesta. Liu Susu lanzó una mirada furtiva al apuesto cultivador frente a ella antes de apartar la mirada con un sonrojo. Después de un rato, la niña parecía haber reunido algo de coraje y tomó la iniciativa de iniciar una conversación. Mayor Anlin, este lindo perro y mono adorable, ¿son tus mascotas? Anlin se sorprendió un poco por sus palabras y le acarició la barbilla en silencio mientras miraba detrás de él la versión en miniatura de Dabai y luego a Xiao Chou, que estaba encaramado en su hombro. ¿Mono adorable? Qué desafortunado que una niña tan joven ya haya sido arruinada por la ceguera. Naturalmente, no diría esto en voz alta. En cambio, presentó a sus dos mascotas bestias a la niña con una sonrisa. Estas no son solo mascotas, deben ser referidas como mascotas bestias. El nombre del dogo es Daba y el nombre del mono es Xiao Zhou. Wow, señor Anlin es genial, si tengo una oportunidad en el futuro, también quiero unas adorables mascotas bestias como estas. La niña sonrió levemente. Aunque su figura era bastante delgada y frágil, su sonrisa era extremadamente pura y encantadora. Xiao Chou no pudo evitar sonrojarse y rascarse la piel avergonzado por los cumplidos de Liu Susu. Después de descubrir que Anlin era bastante fácil, una conversación comenzó a fluir libremente entre Liu Susu y Anlin. Pronto, un gran palacio construido en la ladera de una montaña apareció en su línea de visión. Finalmente estamos aquí. Anlin levantó la cabeza para mirar hacia el palacio, y su expresión se enfrió un poco. Sus ojos se volvieron blancos mientras miraba hacia adelante. Formación de hechizos de detección de base de cultivo, ¿eh? ¿Seguro que están bien preparados? Anlin levantó su dedo anular discretamente y disparó una corriente de energía de su dedo antes de retraer su mano y apretarla detrás de su espalda. Pronto llegaron a la entrada. Anlin anunció el propósito de su llegada al guardia, después de lo cual el guardia sacó un espejo azul y lo miró antes de volver a mirar a Anlin y los demás. Su tono de voz al instante se volvió mucho más respetuoso. Por favor, compañeros cultivadores, los llevaré a ver a nuestro líder de palacio. ¿Podrían ver al líder del palacio inmediatamente después de la entrada? Liu y Liu Susu se sintieron extremadamente halagados. Pero ambos se dieron cuenta cuando miraron hacia Anlin. Fue todo gracias a señor Anlin que tuvieron este tipo de oportunidad. Anlin asintió con calma y siguió a los guardias al palacio. La escena dentro de Heavenly Cloud Palace era animada y bulliciosa. Había muchos cultivadores corriendo apresuradamente y muchos de ellos estaban entrenando en formaciones de batalla, gritando a todo pulmón sobre matar a la tribu hormiga, haciendo que los corazones de Liu y Liu Susu latieran de emoción. Anlin siguió adelante con una expresión tranquila, pero su corazón se volvió más frío con cada paso. Capítulo 230. Haciendo la obra de Dios, líder del palacio, tenemos un buen fertilizante esta vez. Hay un cultivador de la 10ª etapa del cuerpo de Tao, un hombre con rasgos afilados en una túnica negra habló por lo bajo a un hombre en una túnica blanca sentado en una silla alta. El hombre de la túnica blanca no era otro que el líder del Palacio de la Nube Celestial, Chen Tianmin. Su expresión era bastante solemne, pero las comisuras de sus labios se torcieron ligeramente de alegría. Pensé que ese sería el alcance de los refugiados y cultivadores que habían atendido nuestra llamada, pero que habrían pensado que habría otro cerdito gordo que caería en nuestra trampa en este momento. ¡Qué agradable sorpresa! Pronto, Anlin, Liu y Liu Susu aparecieron en el pasillo. Anlin. Liu. Liu Susu. Nos sentimos honrados de estar en presencia del líder del palacio. Los tres se inclinaron respetuosamente al ver a Chen Tianmin. Los diversos ancianos en el pasillo, incluido Chen Tianmin, examinaron cuidadosamente a las tres personas frente a ellos. Chen Tianmin no dijo nada, pero una sonrisa misteriosa apareció en su rostro cuando sus ojos pasaron por Anlin y Liu antes de ponerse en Liu Susu. Liu Susu sintió como si su mirada la estuviera investigando y se sintiera un poco incómoda, pero ante un hombre con tanto poder, no se atrevió a pronunciar una palabra y solo pudo inclinar la cabeza ligeramente. Jejeje, ¿quién hubiera pensado que no solo hay un cerdito gordo, sino también una pequeña flor bonita? Chen Tianmin entrecerró los ojos cuando la sonrisa en su rostro se profundizó.
Liu y Liu Susu inicialmente no comprendieron sus palabras y miraron confundidos al hombre con el poderoso aura y una sonrisa en su rostro. Chen Tianmin asintió con satisfacción y emitió una orden. Liu Susu puede quedarse aquí para mi placer, tomar los otros 2 cerditos y usarlos como fertilizante. Esta vez, Liu y Liu Susu finalmente se dieron cuenta. Miraron con incredulidad al hombre frente a ellos mientras un escalofrío recorría sus espinas. Líder de palacio, ¿qué nos vas a hacer? ¿No estás reuniendo a los cultivadores para luchar contra la tribu de las hormigas? Liu preguntó con los ojos muy abiertos y una voz temblorosa. Chen Tianmin asintió con seriedad. Así es, he reunido a todos para alimentar a mi Demonic Blood Lotus para que tenga la energía para luchar contra la tribu Ant. Jejeje, pero en cuanto a Liu Susu, si me mantienes feliz, puedo considerar no usarte como fertilizante. Después de todo, me he cansado de todas las otras mujeres que han atendido mi llamada y han venido aquí. Alguien tan puro y encantador como tú ciertamente no es fácil de encontrar. La cara de Liu Susu palideció instantáneamente mientras agarraba el brazo de su padre, su cuerpo temblaba incontrolablemente. Por las palabras de Chen Tianmin, ella sabía que los refugiados y los cultivadores que habían atendido su llamado ahora estaban todos muertos. Ante semejante coloso, ni siquiera podía reunir el coraje para burlarse de él con sus palabras y solo podía mirarlo con miedo y desesperación en sus ojos. Liu todavía estaba completamente incrédulo de que el palacio de la nube celestial que había venerado pudiera ser así. Se quedó clavado en el lugar con una expresión vacía, sin saber qué hacer. ¿Por qué había sucedido esto? Solo quería unirse a una alianza para vengarse de la tribu Ant. ¿Qué habían hecho para merecer este destino? Incluso su amada hija se convertiría en un humilde juguete. ¿Ya terminaste de ladrar? Si ya terminaste, comenzaré a hacer la obra de Dios. Justo en este momento, una voz de repente reverberó en todo el gran salón. Liu y Liu Susu volvieron en sí y volvieron la mirada hacia Anlin. De repente recordaron que tenían un poderoso cultivador que los acompañaba. Era su única esperanza de supervivencia. Mayor Anlin, por favor, mantén la calma, si tratamos de escapar ahora, Liu trató de persuadirlo por lo bajo como si estuviera agarrando pajitas. Sabía que Señor Anlin era extremadamente poderoso, pero estaba aún más familiarizado con lo aterrador que era el Heavenly Cloud Palace. Este era un coloso al que no tenían posibilidad de oponerse, por lo que solo tendrían una oportunidad de sobrevivir si intentaban escapar con todas sus fuerzas. Dentro del pasillo, todos cayeron en un silencio peculiar ante las palabras de Anlin. Chen Tianmin y los ancianos miraron a Anlin como si estuvieran mirando a un retrasado. ¿Haciendo la obra de Dios? Puah, mis disculpas, no pude evitar reír. Chen Tianmin se agarró el estómago mientras reía a carcajadas. ¿No comprendes tu situación actual? Dejando a un lado el hecho de que solo eres una patética escoria de Dao Body de 10ª etapa, incluso si fueras un cultivador de Spirit Nurturing Stage, en mi opinión, todavía serías un cerdito un poco más nutritivo. Chen Tianmin chasqueó los dedos después de reír por un momento, y una formación de hechizo blanco apareció de repente en el suelo, exudando un poder restrictivo aterrador. Liu y Liu Susu inmediatamente se inclinaron bajo el poder y se doblaron al suelo. Pero Anlin se mantuvo erguido con una expresión tranquila. Oh. Entonces tienes algo de habilidad. La expresión de Chen Tianmin cambió ligeramente. Hablas mucho Bush asterisco T. Anlin sacudió la cabeza y sacó su espada asesina del mal. Briznas blancas de viento comenzaron a fluir alrededor de la hoja de la espada cuando apuñaló con un dedo en su mano izquierda hacia cierto punto en el aire. Auge. La formación del hechizo blanco se desmoronó por completo como si hubiera recibido un fuerte golpe. Antes de que Chen Tianmin tuviera la oportunidad de registrar una expresión de sorpresa, la punta de una espada imbuida de poderosa intención de matar ya había aparecido frente a él, ya que el miedo a la muerte lo envolvió. Anlin fue indescriptiblemente rápido, solo un paso transformó su cuerpo en una imagen residual rayada, y la espada se convirtió en una delgada línea blanca, atravesando el corazón de Chen Tianmin como si fuera un delgado rayo blanco. El poder aterrador imbuido en la espada obligó a Chen Tianmin a retroceder, y Anlin continuó presionando hacia adelante hasta que Chen Tianmin fue clavado en la pared detrás de él. Chen Tianmin lo miró con los ojos muy abiertos mientras la sangre fluía hacia el suelo desde la espada asesina del mal. La sangre brotó de la esquina de su boca mientras miraba en shock a Anlin, incapaz de comprender lo que había sucedido.
Era el venerado líder del palacio de Leavenly Cloud Palace, un cultivador de Spirit Nurturing Final Stage. ¿Cómo podría haber sido atravesado en el corazón por la espada de alguien que había visto como escoria? La voz de Chen Tianmin era completamente ronca mientras luchaba por hablar, pero descubrió que su miedo paralizante le impedía pronunciar una sola palabra. Cállate, ya te lo dije, estoy aquí para hacer la obra de Dios. Anlin sacó la espada asesina del mal con impaciencia mientras pronunciaba esta línea cliché. La sangre brotó cuando otra proyección de espada negra pasó. Anlin sabía que las batallas en el mundo de los cultivos podrían cambiar en cualquier momento, por lo que si uno mataba a alguien, uno tenía que estar absolutamente seguro de que estaba muerto. Además, uno no debe perder mucho tiempo con palabras, o podría darle a su oponente la oportunidad de cambiar las tornas. La cabeza de Chen Tianmin rodó hacia el suelo. El silencio mortal en el pasillo fue finalmente roto por el sonido de la cabeza de Chen Tianmin cayendo al suelo. Todos los ancianos que habían quedado congelados por la conmoción se alzaron en una furia violenta. ¿Cómo te atreves a asesinar al líder del palacio? Te haré dibujar, descuartizar y cortar en 1.000.000 de piezas. Una masa de ancianos comenzó a saltar hacia Anlin, mientras que dos de ellos, que permanecieron relativamente tranquilos, comenzaron a saltar hacia Liu y Liu Susu después de considerarlo. Dabai, protege a esos dos. Gritó Unlin. El perro blanco en miniatura se expandió instantáneamente para convertirse en un poderoso gigante que cortó sus enormes garras contra los asaltantes que se acercaban. Sus garras levantaron instantáneamente cuchillas de viento, hiriendo severamente a los dos ancianos y derribándolos. Liu y Liu Susu solo volvieron a sus sentidos en este momento y miraron con asombro a Anlin, quien estaba luchando sin ayuda contra 6 ancianos a la vez. Mayor Anlin es tan fuerte, los ojos de Liu Susu se abrieron cuando la figura de Anlin quedó profundamente grabada en su mente. Liu estaba completamente paralizado por la conmoción. El todopoderoso Chen Tianmin en su mente acababa de ser asesinado en un solo movimiento por Anlin. Ni siquiera tuvo la oportunidad de pelear antes de su muerte. Esto le dio un sentimiento completamente surrealista. Este señor Anlin que los había acompañado hasta aquí, ¿quién era él? Usando los 6 golpes del dios de la guerra, el poder de Anlin podría rivalizar con el de la mayoría de los cultivadores de Spirit Nurturing Final Stage, y su técnica Wind Sword fue capaz de tomar por sorpresa a los cultivadores de Spirit Nurturing Final Stage para una muerte instantánea. Sin embargo, esta técnica era muy exigente con sus reservas vitales de energía, por lo que no quería desatarla contra los 6 ancianos. Estos ancianos eran cultivadores de la etapa inicial de nutrición espiritual o de la etapa intermedia de nutrición espiritual, pero sus técnicas insignificantes obviamente no eran rivales para los de la Universidad Unida de Cultivo, por lo que luchar contra los 6 ancianos a la vez no fue una tarea difícil para Anlin. Las sirenas ya habían comenzado a sonar en el Palacio de la Nube Celestial, y la formación de hechizos de protección de secta también se había activado antes de desmoronarse por alguna razón desconocida. Un estruendoso rugido sonó entre el cielo y la tierra. Los que tienen mala voluntad hacia el Palacio de la Nube Celestial deben perecer. Un rayo de luz blanca cayó desde el cielo y pinchó el techo antes de estrellarse frente a Anlin. Era un hombre mayor con cabello blanco y barba, y un rayo blanco crepitaba alrededor de su cuerpo. Miró furioso a Anlin mientras un gran aura irradiaba del rayo que rodeaba su cuerpo. El cultivador más poderoso del Palacio de la Nube Celestial, el gran anciano Chen Yan finalmente estuvo aquí.